Gracias. Vamos a ver, bueno, hay 22, ustedes son como 30, ya estamos la mayoría. Vamos a ver si se incorporan más. Bueno, se van a ir incorporando, así que cuando gusten. Gracias. Pues nos esperamos un minuto más ya para comenzar. Pues bueno, buenas tardes compañeros. Nosotros somos el equipo 4. A nosotros nos tocó exponer el tópico de moldeo por infusión de resina. Los nombres de los equipos es su presentador Caballero Flores Carlos Eduardo, Domínguez Aguilar Tania Lucero y nuestro compañero Ramírez Contreras Fernando Javier, que el día de hoy no pudo asistir con nosotros. Y bueno, vamos a dar una pequeña introducción, que como sabemos, un material compuesto se constituye de dos o más materiales. Las propiedades del material compuesto dependen de la manera de las cuales los materiales se colocan juntos. Nosotros tenemos una configuración de tipo laminado que se está conformado de distintas láminas. Se constituye por refuerzo y una matriz. Y bueno, existen en la actualidad diferentes métodos de manufactura de los materiales compuestos de matriz polimérica, claro, en los cuales es posible manejar la orientación de la fibra y la secuencia de apilado de las láminas. En este punto se puede dividir en dos grupos, el grupo de los moldes abiertos y el grupo de los moldes cerrados. En el caso de los moldes abiertos, el laminado se encuentra expuesto a la presión atmosférica durante su proceso de fabricación. Pero en el caso de los moldes cerrados, el proceso de fabricación involucra un sistema cerrado, un sistema de vacío, el cual el molde, bueno, más de un molde o una bolsa de vacío va a ser de ayuda. Y bueno, dicho todo esto anterior, podemos concluir que la infusión de resina es un sistema de trabajo para la industria, ya que en la que a través de la mezcla de diversos materiales y con la ayuda de un sistema de vacío, logramos desarrollar una pieza o un molde de altas prestaciones y de gran calidad. Y siendo que con este método de moldeo evitamos mayormente parte de problemas que presentan otros sistemas de laminación. Antes de eso, nada más una aclaración. Moldeo por infusión de resina es un moldeo de molde abierto, no es de molde cerrado, porque en realidad solamente tenemos una parte del molde que es rígida. Ok, continúen. Gracias. Bueno, como ya se mencionó, el proceso involucra un sistema de vacío para introducir, en este caso, la resina en un laminado. Y bueno, se suelen ocupar resinas con baja viscosidad, resinas termoestables, que pueden ser poliéster no saturadas, epoxi o fenólicas. En el caso de los refuerzos, como ya fueron mencionados en clase, pues pueden ser vidrio, carbono, arámida, boro, cuarzo, etc. ¿Cuándo elegimos el método? Bueno, aquí en la investigación se aclara que cuando nosotros vayamos a realizar piezas de grandes dimensiones, como también cuando necesitemos obtener piezas de gran rendimiento y de peso reducido, como en el caso de la aviación. Cuando no se cuente con recursos económicos suficientes, podemos comenzar a producir piezas con este método. Cuando necesitemos reducir las emisiones y garantizar la seguridad de trabajo de los trabajadores, ya que al reducir, por este método que se reduce los gases contaminantes,
pues vamos a un proceso limpio, seguro. Y por último, cuando queremos diferenciar de la competencia, ya que da un gran valor por el moldeo de infusión de resina, ya que garantiza grandes ventajas. Bueno, ahora les voy a mencionar algunos de los beneficios que tenemos de la infusión de resina con molde. Y bueno, la primera es que vamos a tener una mejor relación fibra a resina. Vamos a tener también un laminado más resistente, un bajo contenido nulo. Se reduce la exposición del operador a emisiones perjudiciales. También hay una reducción de resina debido a la tela compacta. Perdón, ¿qué es Sí, el bajo contenido nulo? se refiere a que hay se requiere menor cantidad de resina para este proceso. ¿No será más bien porosidad? O sea, normalmente en inglés es el void content, contenido de, digamos, de vacío, de huecos. Entonces, eso es la porosidad. ¿No será eso a lo que se refieren de bajo contenido nulo? Entonces, pero bueno. Okay. Y también nos dice que hay una laminación más rápida de la tela. La siguiente, por favor. Bueno, voy a explicar el método de producción y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos un molde hermético y este va a facilitar la manipulación y el pegado de los consumibles para el sellado de la bolsa. Después, bueno, sobre este molde hermético se va a aplicar un film antiadherente adecuado. Este puede ser de cera, en pasta, cera en spray o un semipermanente, el cual se requiere aplicar varias capas y se deja por un tiempo para después poder pulirlo y abrillantarlo con un trapo para que se elimine el polvo o los residuos que puedan llegar a tener. Aquí es recomendable que antes del desmoldante se aplique la cinta adhesiva que nos va a ayudar a sellar la bolsa de vacío. La siguiente, por favor. Después tenemos la fibra de refuerzo y bueno, se aplica la fibra a utilizar adaptándola a cada rincón y evitando que pueda tener aire entre el molde y la fibra. Algunos se ayudan para este paso rociando un spray de fijación para las fibras. Aquí se debe de tener en cuenta la orientación de las fibras, ya que se deben de evitar las arrugas, ya que esto nos puede dañar el acabado de la pieza. Después de esto se va a colocar el P-ply para asegurar el desmontaje del molde y un buen acabado. Y después de esto se va a extender la malla de drenaje únicamente en las zonas donde se requiere que la resina acceda con mayor rapidez. Al igual, se va a dejar un poco de holgura para dejar tensiones que puedan perjudicar la presión del vacío. La siguiente, por favor. El siguiente paso va a ser la red de distribución de resina, donde una vez que ya se tiene colocada todas las fibras en su sitio, se va a colocar el sistema de infusión, el cual va a facilitar que la resina circule por todas las capas de la fibra y se tenga una distribución uniforme. Bueno, después de esto se pasa al sellado de la bolsa de vacío, donde se va a preparar la bolsa. Normalmente se va a precisar que siempre sobre un 50% más de la bolsa que las medidas del molde. Y primero se va a pegar la bolsa por las esquinas del molde y se van a hacer pliegues de forma homogénea a lo largo del molde, para que así esto nos ayude a que el vacío de la bolsa se pueda hacer adecuadamente. Normalmente esto se hace con cinta adhesiva de doble cara. Y bueno, ya que se tiene el molde perfectamente cerrado por todos sus extremos, se conecta la manguera del punto de salida del molde a la bomba de vacío para extraer todo el aire del interior del molde, evitando que se generen espacios huecos. Para verificar que la bolsa esté bien sellada, se hace una prueba de estanqueidad y bueno, esta consiste en cerrar y apagar la bomba durante 5 minutos para observar así el vacío y se mide la presión de la bomba para verificar que no haya ningún tipo de fugas o variación en la presión.
Y bueno, por último tenemos lo que es la infusión de la pieza, donde se va a preparar la cantidad que se necesita de resina, se va a conectar la manguera al punto de entrada, se va a abrir la mordaza y la resina se va a ir esparciendo de manera uniforme a lo largo del recipiente que tenemos. Y bueno, cuando la resina está llegando al punto final, se va a bloquear la entrada y para esto primero se va a cerrar la entrada y después la salida. Y por último, pues se espera que la resina polimérica seque y se hace el desmolde de la pieza y se puede aplicar algún tratamiento térmico si así lo requiere la pieza. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí se pueden ver todos los elementos que conlleva la infusión de resina, donde tenemos el molde, la superficie de sellado, la lámina de refuerzo, la línea o tubo de vacío, el pipline, la bolsa de vacío, la válvula de vacío, el contenedor de la resina, la válvula de sistema de control de resina, los puntos de entrada, tanto el de entrada como el de salida, la línea de vacío y el punto de detección de exceso de resina, los controles para el vacío y la bomba de vacío. Y pues bueno, con ayuda de esta imagen, pues se puede decir que en su totalidad los materiales que nosotros vamos a necesitar, pues son las bolsas de vacío, una red de distribución, el peel ply, una masilla de sellado, tubos de alimentación, tubos de vacío, adaptadores, cinta doble cara, spray fijador, mangueras, conectores, bombas de vacío, trampas de resina y entre otros misceláneos. Bueno, ventajas del moldeo de infusión de resina. En este caso vamos a tener una mejor relación fibra-resina, ya que como se dijo, es una de las grandes ventajas que tenemos en este moldeo, como también una mejor implementación y adherencia. Por aparte tenemos una notable propiedad mecánica del material y obviamente una reducción considerable de peso. También se bajan las emisiones de gases contaminantes, por lo tanto es más limpio el proceso y tenemos menor desperdicio de resina. Como también se comentó anteriormente, vamos a tener un bajo costo de inversión. Pero así como hay ventajas, tenemos las desventajas, ya que es un montaje complicado. Por lo tanto, se dice que se puede arruinar muy fácilmente nuestras piezas y se dice que es un proceso de prueba-error. ¿Por qué? Porque si es fácil de arruinar, si la vamos a regar, tenemos que volverlo a realizar. Por lo tanto, dice que no es factible para realizar una producción en masa y tiene un entorno de manufactura que se recomienda reservar al menos 6 meses para pruebas y preparación. Y bueno, aquí tenemos una imagen sintetizada del proceso de fabricación. En este caso es de un barco del material compuesto por el método de infusión de resina. Y bueno, en este punto vamos a pasar a un video de 2 minutos para que nos explique cómo es cómo es el detalle del proceso. Voy a dejar de compartir pantalla, espérenme tantito.
¿Qué pasó? ¿Hay algún problema? Profesor, es que me sacó el Zoom, no sé por qué. Ah, Mm, Ahí se ve mi pantalla. sí, Bueno, el video no tiene este sonido. adelante. Y bueno, pues creo que eso sería todo. Bien, entonces, ¿dudas del proceso? Disculpe, ¿cómo se extraen los gases de la polimerización? Bueno, es por el vacío. Normalmente ahí, bueno, lo que pasa es que recuerda tú que este es un proceso en el cual vas a hacer una infusión de resina, la preparaste. De todas maneras, como es asistido por vacío, necesitas hacer una desgasificación de la resina. Y obviamente en el frente de la resina es donde posiblemente se puedan producir estos vapores o gases producto de la reacción de polimerización, pero el vacío se mantiene durante todo el proceso. ¿Sí? ¿Sí Sí, gracias. contesté la pregunta? Ok. ¿Dudas? Profesor, en la exposición pasada de que fue por RTM, de que era un molde rígido, pues Sí. se tenía una tolerancia en las dimensiones de la resina y de la matriz. En este proceso no se puede controlar eso, ¿verdad? A ver, las tolerancias en la resina y la matriz, ¿cómo? ¿En qué Ajá, por ejemplo, tolerancias? de que nuestro molde tuviera, no sé, una dimensión de 1 milímetro, bueno, más bien la pieza resultante, en este caso no se puede determinar eso. Ah, ok. Sí. En el caso de RTM, pues es un molde cerrado, es un proceso de molde cerrado,
y la cavidad ya está definida porque existen dos partes del molde y normalmente esas dos partes son rígidas. Entonces ahí se coloca la preforma y se cierra y ya estaría definido ahí la cantidad de resina. En este caso no, esta es una variante, digamos, del moldeo en bolsa de vacío. ¿Sí? En el moldeo en bolsa de vacío, o sea, conceptualmente ya se tiene de antemano previsto un exceso de resina, porque justamente el principio de moldeo en bolsa de vacío parte de que hay un exceso de resina. Por eso se colocan diferentes capas, diferentes insumos ambientales, una capa absorbente, porque justamente la presión atmosférica lo que va a hacer es exprimir la resina líquida que hay en el refuerzo, en todo el refuerzo que ya se colocó, y esa resina, el exceso de resina, va a fluir hasta la película absorbente. Entonces, conceptualmente, se requiere un exceso de resina para que se pueda llevar a cabo un adecuado moldeo en bolsa vacío. Entonces, en ese proceso, lo que se quiere evitar es justamente que no haya exceso de resina. Entonces, claro, va a haber un exceso de resina. O sea, normalmente bueno, claro, el ejemplo que pusieron sus compañeros del pequeño bote a escala, en realidad no es representativo porque de todas maneras ahí la cantidad de resina que se va a quedar en los conductos, o sea, es muy grande en comparación con la cantidad de resina requerida para la pieza. Entonces, de ese hecho, pues yo no vería muy adecuado hacer un moldeo por infusión de resina. Pero vamos a suponer que fuera un bote de veras, es decir, ustedes van a hacer por infusión de resina un yate de 20 metros de eslora por 5 metros, 4 metros de manga, ¿no? Son 3 metros de puntal. Entonces es una pieza muy grande que tiene que ser estructuralmente aceptable, es una aplicación estructural. Entonces ahí sí estaría adaptado el proceso de moldeo por infusión de resina, porque de todas maneras, aunque se tenga un sistema de distribución de resina pues relativamente complejo, de todas maneras la cantidad de resina que va a estar en los conductos, que es un desperdicio, de todas maneras va a ser menor en comparación con la resina que se utiliza para la pieza. Entonces, en este caso, el ejemplo que pusieron del video, pues realmente la resina que se desperdicia es mucha. Bien, entonces, pero bueno, esa es la idea. Entonces, en este caso, al no haber película absorbente, entonces normalmente lo que se coloca dentro del molde es el refuerzo seco, no se impregna, se coloca el refuerzo seco y posteriormente se hace la infusión de resina, de tal manera que en realidad lo único que va a fluir de resina, pues es la resina requerida para el refuerzo que está dentro del molde. Claro, más el desperdicio que pueda haber por la cantidad de resina en los conductos. ¿Sí? Entonces, claro, y la idea aquí es que justamente sea la presión atmosférica la que esté compactando en permanencia al molde. Entonces, es como el molde de bolsa de vacío, no se puede controlar específicamente el espesor, aunque se trata de obtener el espesor el más pequeño posible. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? ¿Respondí a la pregunta o no? Sí, profesor, gracias. Ok, ¿preguntas? Entonces, bueno, para llevar a cabo la infusión ya vimos, bueno, yo les comenté ahorita en un momento, que se requiere primero de desgasificar la resina, porque si no se hace la desgasificación, entonces corren el riesgo de que en su pieza se presente porosidad. Entonces es algo indispensable tanto para el proceso de RTM como para el proceso de infusión de resina, que la resina esté previamente desgasificada. Sí. Segundo, normalmente requieren otros insumos, son menos insumos como ya vimos,
De todos modos se requiere un peel ply, la película superficial, que recuerden ustedes cumple dos funciones. Por un lado, deja pasar, en este caso es al revés el flujo de resina. En el caso de moldeo en bolsa de vacío, la resina va a fluir de la pieza hacia arriba, hacia la película absorbente, la capa donde está el material absorbente. Y en este caso va a ser al revés, va a ser de la red de conductos de resina hacia la pieza. Entonces, ese es, y por otro lado, esa es la película que les permite tener un control sobre la rugosidad o el estado superficial por el lado contrario al molde rígido. ¿Sí, más o menos? Entonces, bueno, esas la requieren. Encima de esta película superficial se va a colocar una malla de infusión. Sí, a ver, vamos a compartir. A ver, sí. Esta mallita roja, la que se ve aquí, que está sobre la película superficial, o sea, sobre el peel ply, ¿sí? Esa es la que va a permitir justamente la distribución de la resina. Esta malla es un termoplástico. Normalmente los termoplásticos no se adhieren a los termofijos. Es de esta naturaleza, así como la que ven aquí. Miren, son ejemplos de malla de infusión. Aquí está la película superficial o el peel ply. Es una tela de nylon. Después se requieren dos sistemas de conducción, de tuberías, por decirlo así. Entonces tienen normalmente dos cabezales. Un cabezal de resina, que es este, que está aquí. Hay un puerto por lo que se va a hacer la infusión de resina, por lo que se transfiere resina de este depósito al interior del molde, y después adentro del molde, es decir, adentro de la bolsa de vacío, se coloca este conducto, que es un cabezal de resina. Este conducto es como una espiral, por lo tanto tiene ranuras. Aquí lo vemos, es este que se ve aquí. Entonces es como el utilizado para agrupar cables, ¿no? Se está ranurado, por lo tanto, cuando este conducto se llena de resina, pues por aquí empieza a salir, ¿no? Entonces eso permite la distribución de la resina y justamente está sobre la malla de infusión, de tal manera que la interacción combinada de la película, de la bolsa de vacío y esta malla de infusión provoca que haya muchas canalizaciones casi capilares, y si este cabezal de resina está sobre la malla de infusión, entonces por ahí se difunde la resina, ¿sí? Y esta resina va a fluir de la parte de mayor presión, que es esta, que es el cabezal de resina, a otro cabezal o un sistema también de canalizaciones, pero de vacío, que también puede incluir justamente un tipo de tubería como este. Si no, aquí no se presenta, pero también está sobre la malla de infusión. ¿Sí? Entonces, eso va a permitir que la resina va a fluir del cabezal de resina al cabezal de vacío. Y obviamente ese cabezal de vacío pues está por dentro, pero hay unas conexiones que permiten la tubería que va a llevar hasta la bomba de vacío, ¿no? Que antes de eso debe llevar una trampa de resina. Ya vimos para qué sirve una trampa de resina, ¿sí? Y encima de todo este conjunto, pues ya se coloca la bolsa de vacío. Entonces, la bolsa de vacío, al igual que en el proceso de moldeo en bolsa de vacío, se sella contra el molde con la ayuda de un sello elastomérico flexible, que además es adhesivo, ¿sí? Es como una especie de mastique, que hablaban sus compañeros, y así se hace el sellado, ¿sí? Entonces, normalmente, pues, el único exceso de resina que puede haber, pues, es la resina que queda en los conductos. Entonces, si esa cantidad de resina es pequeña en comparación con la resina que tiene la pieza,
entonces es una ventaja. Si no, pues entonces no representa una ventaja respecto del moldeo en bolsa de vacío. ¿Sí se entiende? Entonces, normalmente como este proceso está adaptado para piezas grandes, piezas que tal vez no las puedes meter en un autoclave de manera tan sencilla, es como el ejemplo que yo les decía, si ustedes van a fabricar un yate de 20 metros de eslora, pues imagínense el autoclave que tendrían que tener, o sea, tremendo. Entonces eso hace que no, económicamente no sea viable. Y por lo tanto, pues el moldeo en bolsa vacío, pues no es viable en ese caso. Pero este proceso de infusión de resina sí es viable para ese proceso. Y lo que se espera, pues son resinas. Las resinas que están adaptadas para este proceso normalmente tienen, por un lado, una baja viscosidad y por otro, curan a temperatura ambiente. Porque una gran pieza de ese tamaño, pues la idea es que no lo metan al autoclave. Entonces, en ese sentido, el proceso de infusión de resina, pues ocupa menos energía que el proceso de moldeo en bolsa de vacío curado en autoclave. ¿Sí? En ese sentido, pues sí, reduce un poco, pues, las emisiones, ¿no? Asociadas a la fabricación de la pieza. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Por Aquí no hay ejemplo, para las palas de preformado, un aerogenerador, este proceso estaría adaptado para las palas de un aerogenerador. ¿Sí? Sí, preguntas. aquí no hay preformado, ¿verdad, profesor? Pues sí. O sea, claro, no es una pieza tan compleja como la pieza para hacer RTM. Normalmente son partes que están funcionando como membranas. No son, digamos, piezas con geometría muy compleja y una arquitectura de refuerzo muy compleja. Aquí normalmente es como una evolución para el proceso de moldeo en bolsa de vacío. Entonces, los insumos que tú requieres son telas, tú las cortas, las diferentes capas, y las colocas de tal manera como va a quedar en tu pieza. Entonces, en ese sentido, sí hay una preforma, pero obviamente esa preforma no es tan compleja como en el moldeo RTM. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, gracias. Bien, preguntas. ¿Y cuál es Profesor, el hace rango de rato, las fracciones volumétricas, perdón, del refuerzo? Las fracciones que se obtienen son semejantes al moldeo en bolsa vacío. Es decir, podemos alcanzar de 0.5 a 0.6 de fracción de refuerzo. O sea, sí es para aplicaciones estructurales. De hecho, hay una tendencia mundial que se denomina, incluso en la aeronáutica, ¿no?, de fabricación de piezas fuera del horno y fuera del autoclave. O sea, se llama non-oven, non-autoclave. Pero eso está complicado. Pero muchas fabricantes, porque hay subcontratistas, ¿no? Las grandes empresas fabricantes de aeronaves, pues no hacen todas sus piezas, sino las mandan a hacer a otros contratistas, ¿no? Entonces, estos contratistas lo que tratan de hacer, y esa es la filosofía también de los fabricantes de aeronaves, que cada vez se requiera menos horno, utilización de horno y utilización de autoclave, porque obviamente eso implica un gasto de energía, ¿no? Entonces, pero no es tan fácil, ¿no? Justamente aquí en Querétaro, Bombardier iba a fabricar el IR-85 y se pretendía justamente, ¿no?, hacer fabricación, procesos, iba a ser el material compuesto. Entonces, los procesos querían que fueran, maximizar ese concepto, ¿no?, de fuera de horno, fuera de autoclave. Y estaban utilizando justamente infusión de resina. Nada más que obviamente Querétaro, pues está a 1500, no sé, algo así. Sí, alrededor de 1500, tal vez un poquito más, metros sobre el nivel del mar. Entonces, la presión atmosférica pues va a estar limitada siempre por la elevación del terreno en donde se esté. Entonces, pues obviamente no es lo mismo la presión atmosférica que hay en Querétaro que la presión que puede haber en Acapulco.
En Acapulco, pues va a haber una presión atmosférica superior a la que puede haber en Querétaro. Es superior, normalmente, por ejemplo, Montreal o Toulouse o Seattle, son ciudades que están cercanas al nivel del mar, por lo tanto la presión atmosférica se parece más o bueno, se puede obtener una presión de compactación superior a la que se puede alcanzar en Querétaro o en la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Se entendió? Bueno, entonces les agradecemos a sus compañeros y el equipo que sigue. Sí, Dejen ver si tenemos Quedan los 3 minutos también. 3 minutos. Ok, entonces nos salimos y nos volvemos a meter, por favor. Ok. Puede ir compartiendo su presentación mientras el resto del grupo se incorpora. ¿Sí? Entonces, si pueden poner la presentación del equipo que sigue. Rotomoldeo, ok. Entonces, cuando gusten, creo que ya estamos la inmensa mayoría. ¿Sí se ve bien? Sí, ¿Ya estamos la mayoría? yo creo que sí, somos más de 20, deja ver. Somos 26, entonces sí, estamos bastante. Ok, entonces pues comenzamos. Buenas tardes, profesor, compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a exponer el tema de rotomoldeo. El equipo está conformado por Maldonado Edgar, Rodríguez Diego y Rojas Jesús. Esperen, no cambia. Problemas técnicos. Bien, iniciamos. Entre los integrantes del equipo hicimos investigaciones de diferentes fuentes acerca de qué es el rotomoldeo e hicimos una breve reflexión y entre los tres llegamos a la conclusión de que el rotomoldeo es una técnica de producción a través de las combinaciones de la rotación biaxial y cubrimiento dentro de un molde sometido a un calentamiento y enfriamiento, provocando que el material se adhiera a las paredes del molde para la generación de piezas huecas de alta resistencia y formas complejas. Hay tres aspectos claves a tomar en cuenta en la fabricación a través de rotomoldeo, como son la materia prima, el molde y la maquinaria. En cuanto a los materiales para el rotomoldeo, casi todos los productos manufacturados por el rotomoldeo se hacen con termoplásticos, por ejemplo, el polietileno, el polipropileno, el nylon, el policarbonato, el PVC y entre otros más. Pero estos son los que más se utilizan en este proceso.
Actualmente el polietileno en sus diversas formas representa entre el 80 o 90% de todos los polímeros que son posibles para el rotomoldeado. Una de las razones es que este material se puede pulverizar fácilmente, lo que es muy conveniente para este proceso. Normalmente los proveedores de la materia prima suministran los termoplásticos en forma de gránulos, pero esto no sirve para el rotomoldeo porque el proceso se basa en la capacidad del polímero para adquirir la forma del molde sin la aplicación de una presión. Entonces, el estado ideal para garantizar una excelente fluidez durante la rotación es el polvo. Durante el ciclo de horneo, la materia prima se calienta por encima de la temperatura interna del molde y para que la transmisión de calor sea rápida, es necesario que las partículas tengan un tamaño pequeño. Para reducir el tamaño de estos gránulos o pellets, se utiliza un molino que los tritura. El tamaño de las partículas para el rotomoldeo es alrededor de 500 micras. Tras realizar varias pruebas, se llegó a la conclusión de esta medida porque se observó dan un mayor costo de producción y pueden ocasionar un mayor consumo de material. Por otro lado, si las partículas son muy gruesas, requieren temperaturas elevadas que aumentan el tiempo del ciclo de horneo. La cantidad de material a utilizar dependerá del espesor de pared que se desea obtener en el producto final. Además de que el material en polvo en general se realiza, el agregado del material en polvo se realiza de forma manual. Perdón. Se pesa y se vierte en el molde antes de comenzar el proceso. Ahora con los moldes. La mayoría de los moldes más comunes los materiales más comunes que se utilizan para fabricar los moldes del rotomoldeado son moldes de aluminio fundido o aluminio maquinado, acero al carbono o acero inoxidable. Si se fijan en la parte derecha de la pantalla tenemos un molde grande que con algunas partes señaladas. Encontramos la cavidad, que es el hueco que tiene la forma del producto. Y todos los atributos, características que tenga la cavidad serán reproducidos en el plástico. También podemos encontrar la línea de partición, que es el plano de unión de los elementos que conforman el molde. Esta línea define ángulos de salida y la manera de descargar el producto, que también por aquí es por donde se vierte la materia prima. También encontramos la estructura externa de metal o araña, que tiene dos funciones principales. Una es la de proteger las paredes del molde y colocar la placa de montaje. Y la placa de montaje es una placa especial que ensambla el molde con el brazo de la máquina que va a hacer girar este molde dentro del horno. En este caso tenemos un tubo de respiración o venteo, que es la vía por la cual los vapores que genera el plástico al fundirse son liberados. El diámetro y la cantidad de tubos se determinan considerando el volumen que tendrá el producto y espesor de pared del molde. Para evitar la salida de plástico por este hueco, el tubo se bloquea parcialmente con teflón. Algunas veces, se omite la colocación del tubo de respiración porque a través de la línea de partición se liberan los vapores generados. Por esto, el uso de estos tubos de respiración se hacen en productos muy grandes, por ejemplo, en los tinacos, ya que los tubos son una vía para prolongar la vida del molde y mejorar la apariencia física del producto. Esto porque al fundirse el plástico, bueno, ya mencioné que se generan gases, que provocan una pequeña presión interna en el molde. Es conveniente eliminarla porque puede crear fisuras en los moldes con paredes muy delgadas, además de que con esto se evita la generación de burbujas en el plástico que disminuyen la calidad del producto final. Para el tema de la maquinaria, es importante, bueno, mencionar o recordar que tenemos diferentes eras de la maquinaria, ¿no? En algunos casos es necesario agregar unos contrapesos y pues la maquinaria es un poco más rudimentaria y pues también tenemos maquinarias más modernas. Dependerá también del tipo de piezas que nosotros estemos moldeando.
porque, por ejemplo, no es lo mismo tener, en este caso, moldeando un tinaco a una pieza un poco menos, de dimensiones menores, ¿no? Y también pues depende del tipo de empresa que lo esté manejando y su poder adquisitivo para actualizar las máquinas. Tenemos algunos tipos de maquinaria, como son la maquinaria de giro vaivén, que pues su principal característica es el sistema de rotación. Uno de los ejes cumple con un giro de 360 y el otro es de 45 grados. Esta máquina nos sirve para utilizar, para moldear piezas como canoas, pipas, tinacos y en general objetos que presentan proporciones más alargadas, pues tienen excelentes resultados con esta maquinaria. La tipo cofre se puede generar productos con dimensiones muy grandes, y la de tipo riel, que es de hecho la que está hasta abajo, que tiene molde, puertas y molde. Esta maquinaria pues tiene 3 zonas perfectamente delimitadas, en la cual al centro se encuentra el horno, como lo podemos apreciar, y en cada uno de los flancos existen zonas de carga y de descarga y de enfriamiento. Esto es para que nosotros podamos tener múltiples moldes en distintas fases. También es importante mencionar que el giro biaxial, como se comentaba previamente en la definición, es una característica muy importante para todo este proceso, ya que pues de ella depende más que nada las propiedades que van a tener los materiales, de la baja velocidad y de la rotación. Entonces, pues nosotros tenemos un sistema de rotación principal y uno secundario, que pues es el sistema de brazo. Una de las configuraciones es el sistema de brazo recto y el sistema de brazo acotado. El primero pues es para piezas de bajo volumen, y el segundo para piezas de unas dimensiones pues mucho más considerables, ¿no? En este caso pues se maneja el tema de volumen porque pues estamos también hablando de unidades en litros más que nada. Sí, por favor. Una disculpa, es Bien, continuando con el proceso se divide en 4 etapas, que son la carga, el calentamiento, el enfriamiento y el desmolde. La siguiente, compañero. Como primera etapa tenemos la carga. En esta se requiere un molde cerrado de paredes delgadas que puedan soportar altas temperaturas. Antes de vaciar la materia prima dentro del molde, primero debemos de verificar que el molde esté limpio antes de iniciar el proceso, además de que debe estar frío y previamente se debe de cubrir de una película de algún agente desmoldeante para que después esta pueda retirarse más fácilmente. Durante esta primera parte se le agrega la materia prima. La cantidad que se le va a agregar puede ser dependiendo, primero dependiendo del peso deseado de la pieza, o se le puede ir agregando después durante el proceso mediante una pequeña entrada que trajera el molde. Una vez lista esta carga, procede a pasarse al horno o a la maquinaria para después calentarlo. Sí, continúa. Ahora, en la segunda etapa, que es el calentamiento, en esta etapa se expone a grandes temperaturas que varían en un rango de entre los 260 a los 400 grados. Esta temperatura para las maquinarias modernas puede controlarse. Le puedes poner que yo lo quiero a 300 grados, por así decirlo, en un tiempo estimado, dependiendo de lo que se requiera. Esto obviamente pues puede variar de acuerdo al tipo de material que esté dentro y a las características que se requieran obtener. Dentro de este proceso, pues el molde está girando, bueno, tiene un giro biaxial para que pueda cubrir los espacios de las paredes del molde. Cabe recalcar que en las partículas
usadas en el proceso del rotomoldeo no se funden, sino más bien que se sintetizan en los puntos de contacto para formar una red porosa. La siguiente, compañero. Ahora, en el proceso, bueno, aquí tenemos un ejemplo en la imagen derecha, que es acerca de un tinaco que nos hablaba el compañero. En estos casos, retomando un poco la segunda etapa, se le agrega materia prima al inicio, después se mete al horno, y una vez pasado un tiempo después, se verifica si ya está bien cocida para que no sé si alcanzan a ver este agujerito que está en la maquinaria, es donde se puede meter la segunda capa de materia prima blanca y después se vuelve a realizar ese proceso para después agregarle una tercera capa de materia prima negra. Ahora bien, en la tercera etapa que es el enfriamiento, se procede a enfriarlo con agua y con aire. Pues con el aire pues le pueden poner ventiladores y unos pequeños rociadores en los ventiladores, o bien como está en la imagen, puede hacerse directamente a través de un tubo donde hay pequeños orificios donde cae directamente el agua, y esta maquinaria va rotando para que pueda dispersarse el agua y puede enfriarlo completamente de todos los lados. Y puedes pasarle a la siguiente. Y por último está la etapa del desmolde. En esta etapa es muy sencilla de hacer. El desmolde puede hacerse con las manos, como lo está haciendo en la imagen de la derecha, o en algunas ocasiones se necesita ayuda de herramientas o métodos para retirar la pieza. Esto es debido a que la pieza puede llegar a ser un poco compleja, entonces requiere esta ayuda para poder retirarlo del molde. Este proceso está diseñado para pues, un sinfín de dimensiones de materias, pero generalmente se maneja para piezas de medianas y grandes dimensiones, ya que a mayor tamaño del producto aumentan las ventajas del proceso. Como lo veíamos en la definición previa, está diseñado también para producir piezas huecas de una sola pieza. También nos da la ventaja que tenemos homogeneidad en el espesor, esto debido a la rotación y a las bajas velocidades, la isotropía en las propiedades del material, igual garantizado por el proceso de rotación biaxial. Como no está sometido este producto, este proceso a algún tipo de presión, pues no va a tener ningún tipo de esfuerzos residuales en el producto final. El molde, por lo mismo de no estar sometido a algún tipo de presión durante el proceso, es más liviano y con menores requerimientos de resistencia, lo que lo hace más económico. Y como también vimos en el proceso de carga, si nosotros queremos variar el espesor de la pieza, pues simplemente debemos de agregar más material. No existe desperdicio de material, esto es un poco relativo, siempre va a haber un desperdicio, pero el desperdicio es mínimo en comparación de las piezas que nosotros estemos diseñando. Después de hacer el desmolde, nosotros tenemos que hacer un pequeño paso adicional, que es el de remover algún remanente o algún tipo de material que haya quedado fuera de la pieza que nosotros queremos. Se podría decir casi como una rebaba, ¿no? Se pueden hacer diferentes tipos de productos en la misma máquina y, como también lo comentaban para el caso del tinaco, es posible hacer productos con varias capas, incluyendo piezas con algún tipo de agente espumante. Entre las desventajas, notamos también que el proceso de pulverización del termoplástico, que pues viene ya incluido el polímero con el refuerzo, nos eleva los costos y el tiempo. Hay una baja tolerancia en las dimensiones a comparación del proceso de moldeo por inyección. Esto, pues como ya lo comentábamos, a mayor tamaño del producto, aumentan las ventajas del proceso. Las condiciones ambientales también juegan un papel muy importante, también como lo veíamos en la exposición pasada, ya que pueden variar las
dimensiones de las piezas e incluso también puede provocarse un bajo aprovechamiento del calor, ya que el horno puede estar en algún tipo de sitio en donde pueda entrar alguna corriente de aire y pues se genere un bajo aprovechamiento del calor. La extracción de la pieza, si es una pieza también un poco compleja, puede ser muy complicada. Entonces, si nosotros utilizamos algún tipo de herramienta adicional para remover la pieza del molde, podemos dañar o el molde o la pieza, o ambos. Y también, pues, el ciclo de horneo y las altas temperaturas nos causan un riesgo de degradación química del material. En el caso de las aplicaciones, se pueden producir piezas de casi cualquier tamaño, controlando los parámetros del proceso. No está reservado específicamente para cilindros. Como ya lo mencionamos, podemos hacer, ahí vemos canoas, kayaks, algún fregadero. También se utiliza principalmente en juguetes, como podemos ver resbaladillas, alguna muñeca, alguna figura de acción. Pero también se maneja mucho en la industria del transporte, ya que, bueno, tanto aéreo como automotriz, específicamente para el tema de aligerar algunos componentes, como lo son los apoyabrazos, algunos componentes de los asientos de los aviones, tableros de instrumentos, señales de tránsito. También para la industria aeroespacial, pues nos apoya mucho para la reducción del peso. Se puede utilizar para ductos de escape, tanques tanto de agua, celdas de combustible, entre otras. También ayuda mucho para tanques sépticos de almacenamiento, para agricultura. Incluso también los drones tienen este tipo de proceso para producir sus tanques de combustible de los drones. Y también para el manejo de materiales, como lo son algunos botes de basura, algunos pallets, etcétera. Y ya como resumen general, pues aquí tenemos todo lo que venimos mencionando. Las desventajas, pues fue lo último que vimos en la diapositiva anterior, pero no sé si tengan alguna duda con lo que hemos platicado hasta aquí. A sus compañeros, preguntas o en general de proceso. Pues bueno, el proceso no está diseñado para desarrollar piezas de alto desempeño estructural, ¿no? No. Porque aquí en realidad es un proceso adaptado para termoplásticos. Uh-huh. Las matrices, bueno, más bien los materiales que se utilizan son termoplásticos. Aunque posiblemente se pueden usar termofijas. Pero básicamente, digamos, el 90% de todas las piezas hechas por este proceso son para termoplásticos. Y el material compuesto, que hay pocas aplicaciones propiamente de material compuesto, ahí no se puede direccionar el refuerzo. Entonces tiene que ser un refuerzo en forma de partículas que ustedes agregan a la mezcla de polímero. Y obviamente eso pues ya hace que su material compuesto no va a ser para alto desempeño estructural. Porque no pueden... ¿Perdón? Perdón. Sí, concluye y quería agregar una cosa más, nada más. Sí. Entonces ahí no, por el mismo hecho del tipo de refuerzo, no se pueden hacer compuestos de altas prestaciones, ¿no? Sí. Sí, iba a hablar su compañero. Sí, como comenta el profesor, es generalmente para transformación de termoplásticos, ahí lo tenemos en el concepto. Si nosotros quisiéramos utilizar alguna matriz termofija, se tendría que agregar en forma líquida y obviamente pues sin polimerizar. Claro, y por eso aquí lo importante es que es para piezas grandes y huecas, es decir, grandes en el sentido de que la relación entre las dimensiones de la pieza y el espesor es muy grande. Por eso sus compañeros pusieron ahí las imágenes del tipo de piezas, ¿no? Pues para eso sí está adaptada, ¿sí? Y las velocidades son bajas. Aunque aquí este proceso sí requiere una inversión importante, pero después de eso, con un solo molde, podrían sacar muchas piezas.
Sí, ahí es donde se solventaría ese gasto inicial, ¿no? Pero sí es un gasto inicial importante por la maquinaria que se requiere. También los tiempos como comenta el molde también, por ejemplo, un molde convencional, un molde normal, pues te lleva más o menos un aproximado 6 meses de fabricación de alguna pieza, y esa misma pieza en rotomoldeo, para un molde de rotomoldeo la puedes hacer en 3 meses. Entonces, esto es porque el molde, como comentábamos, no está sometido a alguna presión durante el proceso y tiene bajos requerimientos de resistencia. Podemos trabajarlo mucho más rápido. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Claro, entonces aquí las fracciones volumétricas no son tan Son muy atomáticas, ¿no? bajas, Son en muy bajas. realidad. Si es material compuesto y es, obviamente aquí el tipo de refuerzo, pues está limitado a partículas, ¿no? Entonces, de todas maneras, es muy bajo. Ok. Sí. No, pues gracias a todos. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Se entendió el proceso? Bueno, ok. Disculpe, la parte de carga y calentamiento del proceso que explicaron mis compañeros, no sé si lo pueden volver a repetir. No me quedó un Ok, poco a clara ver. esa parte. Por favor. Sí. Bueno, normalmente el molde debe tener algo para abrirse. Los compañeros hablaron cuando presentaron. Ah, pues presenten, por favor, su esquema del molde, porque presentaron un esquema del molde. Está muy ilustrativo, mira, este. Entonces, este molde se abre. Tú colocas adentro el polímero, que normalmente está en polvos, bueno, un poco más grande que polvos, porque 500 micras pues son medio milímetro, pero, o sea, son partículas relativamente pequeñas, ¿no? Entonces, tú colocas ahí adentro y el molde empieza a girar. Y ya girando, entonces se lleva a cabo el calentamiento. Entonces, el calentamiento se espera que la temperatura al interior del molde pues sea cercana a la temperatura de fusión del polímero. Recuerda que está adaptado para termoplásticos, ¿sí? Entonces, normalmente pues hay una mezcla sólido-líquido, en realidad, la que se está distribuyendo en todas las paredes internas del molde, porque está girando en dos direcciones, que normalmente son direcciones perpendiculares, ¿sí? Y después que ya se distribuyó, por eso hay un tiempo para que se caliente, se adquiere la temperatura, se distribuye todo el material en la superficie interna del molde, y una vez hecho eso, entonces se procede a un enfriamiento. ¿Para qué? Obviamente para que todo ese material que se pudo fundir, pues entonces se solidifique, ¿sí? Entonces también durante el enfriamiento se mantiene en rotación el molde. Y ya después que se asegura el tiempo para que eso ocurra, la temperatura del molde, para que se solidifique, entonces ya se abre el molde y se extrae la pieza. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Ahí también si quisieras trabajar como comentaban del tinaco, con capas, imagina, no sé si alguna vez has hecho alguna gelatina como las que venden, que vienen de leche y de agua. eh, Primero agregarías la primera capa y esperas a que ya esté cocida, por así decirlo, para que no se adhiera. En este caso, pues de la gelatina sería que ya esté cuajada y ya le podrías agregar la otra capa. De lo contrario, puedes tener ahí algún tipo de tema. Y con el tema de los moldes, pues también puedes agregar un acabado también, si fuera necesario. Pero bueno, a ver, esa parte de agregar otra capa, ¿no alcanzarías la temperatura del termofijo que primero pusiste? No, el termoplástico, no. Ah, termoplástico, perdón, sí, 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 sí. Bueno, sí puede haber una diferencia, pero sí, seguramente debe ser otro material, porque si fuera la misma, pues también se empezaría a fundir, ¿no? Pueden ser dos materiales, pero obviamente uno de ellos debe tener una diferencia en el punto de fusión, claro. Sí.
Sí, sí, todo claro. Muchas gracias. Una pregunta. Sí. A mí no me quedó muy bien claro, por ejemplo, suponiendo que el molde tuviera algunas esquinas donde el material no alcanzara a tocarlo, ¿no? Al momento de estar girando. Entonces, ¿qué Bueno, pasaría? normalmente gira en dos direcciones. Entonces, eso normalmente hace que se asegure que toda la superficie interna del molde se cubra de material. Además, recuerda que son termoplásticos. Entonces, aunque esté fundido, la viscosidad es muy grande. ¿Sí? Entonces, no, no es como si fuera un líquido, ¿no? O sea, completamente como si fuera agua, ¿no? Es un material muy viscoso, ¿sí? Pero justamente es la rotación en dos ejes lo que asegura que se cubra eh, toda la superficie interna. Ok, gracias. Sí. E igual no lo vayan a vi algunas fuentes, no lo vayan a confundir con la fuerza centrífuga, porque luego pasa que cuando hablamos de rotación lo relacionan con la fuerza centrífuga. Recuerden que pues es una fuerza de cuerpo y como tal podemos considerar como ficticia. En este caso lo que nos ayuda son, como comenta el profesor, las bajas revoluciones de la velocidad de rotación y el movimiento en biaxial en ambos ejes. Sí, efectivamente, es así. Bien, entonces, ¿dudas? ¿No hay dudas? Bueno, Yo hay, tengo otra más. Dentro de este proceso, ¿cuáles son los defectos más comunes que se llegan a presentar en las piezas finales? sí, ese es un buen punto. Sí. Bueno, uno de los aspectos, pues obviamente es que tal vez no se homogenice bien la temperatura, que alguna vez haya enfriamientos diferenciales, ¿no? Entonces, sí, si es un material termofijo, termoplástico, perdón, y puede haber diferencias en el proceso de cristalización, siempre y cuando sean polímeros termoplásticos semicristalinos, entonces ese puede ser uno de los defectos, ¿no? Aunque normalmente, pues, tú pones a punto tu proceso. Entonces, si, por ejemplo, en alguna zona, como preguntaba otro compañero, que no hubiera, que no se recubriera completamente la superficie interna, tú puedes cambiar la relación de velocidades, ¿no? La relación entre el eje, en la velocidad angular entre los dos ejes, ¿no? Y con eso, pues, asegurar y además el tiempo que eso se va a lograr. Sí, eso es básicamente, ¿sí? Ok. También hay presencia de burbujas y algún tipo de porosidad si no se hace bien la mezcla. Y pues igual si el pulverizado no cumple con los estándares de calidad, pues también implica ahí una modificación en el proceso, ¿no? Porque posiblemente pues no sean las mismas temperaturas o el mismo tiempo que se deba de utilizar. Oye. Bien, ¿preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces le agradecemos a sus compañeros y pasamos al siguiente equipo. Sí. Sí. ¿Ya se ve? Sí, cuando gusten. Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a explicar el tema del bobinado filamentario y la deposición de fibra. Y pues el equipo está compuesto por Óscar Eduardo Ángeles,
Natalie Torres Herrera y su servidor, Luis Rodrigo Perales. Bueno, el bobinado filamentario. Explicado a grosso modo, se podría decir que es un proceso de fabricación que es de materiales compuestos en el que las fibras continuas, como podemos ver aquí en la imagen, bueno, aquí es un caso de 4 fibras, se van enrollando continuamente en un mandril, que el mandril sería la pieza que está dentro de dichas fibras, en el cual se necesita un patrón preciso y predeterminado. Bueno, la base de este proceso de bobinado es la colocación precisa y pues tiene una muy alta velocidad de la armadura en un patrón predeterminado. Es decir, las velocidades son pues más rápidas que otros procesos, vaya. Bueno, el proceso ya explicado más a detalle. Bueno, primero se tiene que programar el bobinado para determinar el patrón de enrollamiento adecuado. Y bueno, esto es como lo más complicado, que se necesita calcular tanto la velocidad como el giro del carro, que es lo que se mueve aquí a lo largo del mandril, que es para que se obtenga, pues vaya, el patrón adecuado que se busca. El segundo paso sería determinar la cantidad de fibras que deben pasar por el ancho de banda instalado en la máquina bobinadora. Y bueno, ya para el tercer paso, cuando el devanado es por vía húmeda, el haz de fibra va a pasar por un baño de resina, que es, bueno, es como un contenedor que tiene la resina, y por medio de poleas el baño va a pasar por aquí, la fibra, y se va jalando por medio de poleas. Bueno, ya el paso 4 es que el haz de fibra se tira a través del dispensador de fibra, que se adjunta al mandril y se determina la tensión del bobinado. Bueno, la tensión del bobinado es para ver qué tan compacto o qué tan compacto va a ser la pieza, vaya. Y en cuanto a las velocidades, se encuentra que hay velocidades de entre 90 y 100 metros por minuto para las fibras de vidrio y entre 15 y 30 metros por minuto para las fibras que son de carbono y de aramida. Y una vez que el proceso se ha completado, se procede al curado de la pieza o la polimerización. Bueno, en este caso se puede hacer tanto en horno atmosférico o en un autoclave. Bueno, siempre que se use la vía húmeda, que es que la fibra ya está mojada aquí en el mandril, se tiene que mantener girando todo el tiempo para que la resina no vaya a escurrir o se vaya a tener un excedente en alguna parte y en otra parte haya menos resina. Por ende, se tiene que estar girando todo el tiempo. Por eso en el curado se necesita meter, pues, vaya, las fibras con todo y el mandril. Y ya después de la curación, el mandril se retira del compuesto o puede no retirarse si es que va a ser un componente integral de la pieza. Y bueno, en cuanto a las aplicaciones, aquí es como lo más limitante para este proceso, ya que las estructuras necesariamente necesitan, bueno, ser piezas huecas, ya sea de revolución o con una simetría cilíndrica, esférica, cónica o cualquier otra forma que no tenga zonas cóncavas. Pero gracias a la velocidad se pueden hacer piezas por volumen y pues también son tienen buenas propiedades estructurales, ya que por ejemplo, como podemos ver aquí, se utilizó este proceso para hacer el Starliner CST-100 de Boeing y de la NASA, que es pues ¿cómo decirlo? Bueno, es donde se meten los integrantes para los cohetes. Por ejemplo, esta pieza que está aquí, que es cilíndrica, se pudo realizar con este proceso. Solamente que por encima, debido a que pues presenta porosidad, los materiales compuestos se le pone se le pone encima un tipo de material, ya sea metálico o de otro. Y pues como podemos ver, se pueden hacer unos cilindros muy grandes, como las imágenes de aquí arriba. Y pues ya está para fuselajes, los recipientes de presión, que es como de lo más usado, que son pues aeroespaciales, marítimas o industriales. También tenemos tuberías duras, carcasas de motores y algunos ejes de transmisión. Compañero, Ajá. no, nada, te queda 1 minuto con 40 segundos de la expo.
Ah, ok. Bueno, Bueno, de la Bueno, reunión. entonces, ajá, si quieren, nos salimos y nos volvemos a meter. ¿Ok? ok. Entonces, sí, creo que ya estamos de vuelta la mayoría. Entonces, ¿Continúo? sí. Ok. Bueno, también estas estructuras se van a diseñar para condiciones de carga específicas, como son, por ejemplo, que sea presión interna o externa o la fricción y la compresión. Para el caso de la presión interna o externa, es el caso como sea de los depósitos, las tuberías y los tanques. Ya cuando se trata de flexión y de compresión, son, por ejemplo, los mástiles de embarcaciones a vela, entre otros productos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el equipo y el molde. Para este proceso se utiliza una máquina CFW, que es la máquina de bobinado de filamento continuo. Y bueno, tal y como su nombre lo indica, es un equipo mediante el cual se realiza el bobinado de filamento de forma continua. Esto sobre una banda de acero cilíndrica. El devanado de filamentos se utilizan mandriles de tamaño y formas adecuados. Estos están hechos de acero o de aluminio. Y esto es para formar la superficie interior de la parte hueca. Algunos mandriles son plegables para facilitar la extracción de piezas. El equipo tiene un carro encargado de guiar los filamentos para su enrollado. Esto en un cilindro que gira, el cual se llama mandril o husillo, y el carro va montado sobre un riel que permite su movimiento a lo largo del cilindro. Esto es para que el recubrimiento sea uniforme a lo largo del mismo, siguiendo un patrón geométrico constante, y presenta un movimiento tangencial al cilindro para mantener una distancia uniforme cuando la circunferencia aumenta su radio, esto debido al crecimiento de las capas de las fibras. La que sigue. Y bueno, los tipos de patrones. Aquí se utilizan diferentes tipos de ángulos. Estos ángulos de enrollado pueden variar desde bajos ángulos, que son los ángulos longitudinales, que son de 0 grados, hasta altos ángulos circunferenciales, que son los de 90 grados. Esto con respecto al eje del mandril. El proceso de bobinado filamentario produce diversos tipos de patrón, dependiendo de la trayectoria programada en la máquina. Los tipos de trayectorias producidas por las máquinas de bobinado filamentario son 3. Es el circunferencial, el helicoidal y el polar. En esta parte podemos ver 2, que es el circunferencial y el helicoidal. En el bobinado circunferencial es normalmente producido con ángulos altos de orientación de las fibras respecto a la generatriz de la pieza, en donde los robins son colocados uno al lado del otro, como se muestra en la figura B. Y el bobinado polar es utilizado para producir recipientes a presión con domos esféricos, que sería la figura A. Para el bobinado helicoidal, este es más utilizado y produce un patrón del tejido formado por rombos. Estos se presentan 2 zonas de imbrincado, que es el circunferencial y el helicoidal, como se muestra en la figura de abajo.
Cuando la superficie del mandril está completamente cubierta, hay en realidad una doble capa equivalente en términos volumétricos a dos capas unidireccionales. En cada rombo se puede distinguir dos zonas divididas por la zona de imbrincado circunferencial. Cada una tiene una configuración en forma de apilado estratificado, en donde cada capa tiene una configuración unidireccional de las fibras, de manera que cada rombo representa una celda unitaria. Para generar alguno de estos patrones descritos es necesario un movimiento coordinado y controlable entre el giro del mandril y la traslación del dispensador de Robin. Esta es la razón principal por la cual se requieren máquinas que utilizan un control numérico, las cuales están provistas de varios grados de libertad de acuerdo a la complejidad de la pieza. Bueno, ahora siguen los métodos existentes. Existen dos maneras distintas de bobinado filamentario destacables. Una es el bobinado perimetral, donde los filamentos se enrollan alrededor de la circunferencia de una herramienta, o sea, sobre el mismo, digamos que el mandril gira sobre su mismo eje. Y la otra es el devanado cruzado, donde los filamentos se enrollan entre los huecos en la herramienta. Además del enfoque de bobinado, es necesario otro criterio de clasificación para describir plenamente la mayoría de los métodos de bobinado existentes. Su naturaleza se ve afectada además por el número de ejes de giro, o sea, como se hace por máquinas de control numérico, puede ser que tengan más de un eje, como se puede ver en la figura, y se pueden hacer un poco de geometrías más complejas. Siguiente, por favor. Ahora los materiales utilizados. Primero vamos a ver los materiales que se utilizan para los mandriles, que son los ejes donde se van a enrollar las fibras. Los materiales dependen del uso que se les va a dar. Primero podemos tener, digamos que un elemento o una pieza que es un tipo prototipo que no va a ser diseñado su aplicación no es para un criterio industrial, y los mandriles pueden ser hechos para reducir costos de cartón, madera o resina epoxi. Ahora bien, para materiales con altos requerimientos estructurales se deben usar mandriles más duros. Estos pueden ser de aluminio, de algún metal o de acero. Cuando en la parte de la polimerización, en el proceso de polimerización de las fibras, junto con la resina, cuando estos se van a someter a una temperatura a partir de los 315 grados centígrados, se usan mandriles de grafito por su bajo coeficiente de expansión térmica. Y en caso de que sean elementos muy angostos, los mandriles entonces se tendrían que romper, por lo tanto, tendríamos que tener algún mandril que sea frágil, y como aquí podemos ver, pueden ser de arena soluble en agua, yeso, y así materiales más blandos. Ahora bien, las fibras más ocupadas son la fibra de vidrio, de boro, de carbono y de aramida. La fibra de vidrio es la más frecuente utilizada para el bobinado filamentario, debido a sus propiedades, también porque son de bajo costo, tienen una estabilidad dimensional, alta resistencia y es de fácil manejo. Pero también tienen una contraparte que sería que son, digamos que frágiles, que no soportarían estar a esfuerzos de flexión, pero se pueden utilizar porque la mayoría de los elementos que son hechos con fibra de vidrio no están sometidos a fuerzas cortantes. La siguiente. Y por último son las resinas. Las resinas estructurales requieren de alta resistencia, propiedades físicas elevadas, y estas son, la resina que se ocupa más es la resina epoxi.
Esta ha sido tradicionalmente usada para aplicaciones aeroespaciales militares que suelen tener mayores requerimientos estructurales y de peso que las de aplicaciones industriales. La selección de esta resina sobre la resina de poliéster, que es más barata, es debido a sus superiores propiedades mecánicas, comportamiento ante fatiga, resistencia térmica, fuerza de unión al refuerzo y baja contracción durante el curado, que es en la parte del proceso de polimerización. Y también se pueden ocupar otras resinas que es de viniliéster y fenólico. Ahora aquí podemos ver las ventajas y desventajas que tiene cada una de ellas. En ventajas podemos decir que este tipo de proceso es para, digamos, para alguna pieza específica que sea simétrica y hueca, que no se podría hacer con otro proceso, porque aparte de que debe tener estas características, estas deben de ser estructuralmente fuertes, no es como el método pasado donde eran piezas igual huecas, pero estas no eran de alto, no necesitaban una estructura fuerte. También otra ventaja es que la materia prima es de bajo costo y también que su fabricación se puede decir que es relativamente rápida porque todo el tiempo se están jalando las fibras y el mandril está girando. Los excesos de resina se pueden controlar por medio de pinzas y troqueles. También tienen buenas propiedades y patrones complejos adaptables a la aplicación. Y como desventajas tenemos que este proceso se limita a estructuras cerradas y convexas, como ya se mencionó, que deben ser simétricas y huecas. También se les dificulta hacer piezas, que las fibras estén a 15 grados. La fracción de volumen máximo alcanzable es de 60%. Y también la colocación de la fibra no es de alta exactitud de posición o posicional debido, bueno, esto lo puedo explicar, bueno, de que se puede decir que las fibras pasan, digamos que por un mismo lugar, pero no están literalmente donde tú las quieres poner, pero como es toda una secuencia de fibras, digamos que toda esa sección se ve bien acomodada. También otra desventaja es que los mandriles, el cilindro donde van las fibras, es de un alto costo si estas son demasiado grandes. Y también cuando se tienen resinas muy viscosas se tiene que tener cuidado con la formación de espacios dentro de la pieza, de burbujas de aire. Ya sería todo. ¿Preguntas, compañeros? ¿Preguntas a sus compañeros o preguntas del proceso? Y ¿el mandril puede formar parte de la pieza final en algunos casos? Sí, sí puede formar parte en algunos casos cuando se trata me parece que es de fibra de vidrio y de carbono. Hay algunos elementos donde sí llega a formar parte. Bueno, más bien en los recipientes a presión. O sea, este proceso está adaptado, si es para piezas de alto desempeño estructural, porque se alcanzan altas fracciones volumétricas de refuerzo. Ahí sus compañeros hablaban que están limitadas en 60%, pero en realidad es más. Entonces, sí se obtiene una pieza con muy buena o altas fracciones volumétricas de refuerzo, pero el propio proceso no puede controlar la porosidad. Entonces, te queda una pieza muy resistente, pero muy porosa. Entonces, si tú quieres almacenar un gas, ¿no? Puede ser aire para los buzos o para los bomberos, puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno, puede ser hidrógeno, otros. Entonces, si tienes una pieza porosa, si tú metieras el gas ahí adentro, pues al final de un tiempo ya no te quedaría nada, porque se saldría, porque es porosa la pieza. Entonces, para evitar eso, se utiliza en estos casos, en este tipo de recipientes, un liner. Así se identifica, es una capa interna cuya función principal es formar una barrera hermética, es decir, que no es soportar las cargas, sino más bien
esta cubierta hermética que impida que los gases que están allá adentro puedan salir. Entonces, normalmente, pues es una cubierta cerrada, de tal manera que es difícil que tú pudieras extraerla del mandril. Entonces, más bien, lo que se hace es que el mismo liner es el mandril alrededor del cual se bobina justamente el refuerzo impregnado. Y entonces pues, se va a quedar ahí. Entonces, eso también permite que en una de las bocas justamente del mandril se aproveche justamente para poner todas las conexiones neumáticas que sean necesarias, ¿no? Para llenar el tanque o para vaciar el tanque, ¿sí? O sea, la parte de material compuesto sigue siendo la parte resistente, pero entonces ya con este liner lo que haces es impedir que ese gas se salga. Ok, ¿Sí pero quedó? entonces, ¿Sí, más o menos? ajá, más o menos. Entonces, el liner es completamente diferente al mandril. Es que en ese caso es el mismo. Ah, O sea, el ok, mandril ok. es el propio liner, alrededor del cual tú vas a bobinar, pero ya se queda dentro. O sea, ya forma parte de la pieza. Entiendo. Y esta parte de, bueno, dedicar el mandril para una pieza, ¿no aumenta el costo de producción? Bueno, Porque tendría que claro, ser un porque mandril para cada pieza, ¿no? sí, Pues, pero es parte de la pieza. Al final se va a quedar dentro de la pieza. Y necesitas, de todas maneras, un liner, porque el propio material compuesto, al ser poroso, no te permitiría almacenar un gas. claro. Entonces tú ya tienes previamente, claro, hay otras empresas que hacen por deformación plástica este tipo de piezas metálicas, sobre todo son en acero inoxidable o en algunos casos en aluminio y también en algunos termoplásticos, ¿no? Como PVC. Entonces, dependiendo el empleo, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues es otro proceso que se requiere añadir para la fabricación de ese recipiente, pero se hacen así. Sí, más o menos. Entonces, sí, este proceso, claro, utilizando un liner metálico, se utiliza para los tanques, para los buzos, para los bomberos o personal rescatista y para otras aplicaciones, ¿no? En las aeronaves, muchas veces los tanques de agua potable, ¿no? Debe tener agua potable el avión, se usan, se hacen por este proceso y otros tanques también de oxígeno y de otras sustancias. Incluso hay, con este proceso, se hacen extinguidores también. ¿Sí? Claro, ahí el requerimiento es para aplicaciones en donde requieras, pues, una alta relación resistencia-peso. ¿Sí? Sí, claro. ¿Podría implementarse para toberas de cohetes, por ejemplo? Sí, efectivamente, para motores cohete de combustible sólido es muy probable que se utilicen este proceso. Muchos ese tipo de aplicaciones se fabrican con este proceso. Sí se hace integralmente, digamos, la cámara de combustión, que en sí mismo es un tanque donde va el combustible sólido, junto con la tobera supersónica, ¿no? O sea, la tobera convergente, divergente, se hace por este proceso. ¿Sí? Nada más que ahí se utilizan otro tipo de resinas, ahí más bien es un material carbono-carbono, ¿no? Para aplicaciones más, no para los cohetes de aficionados, sino ya para motores cohete de, no sé, incluso de misiles o otras aplicaciones de más alto desempeño, sí, se fabrican con este proceso, nada más que ahí también la matriz son otro tipo de matrices, es una combinación, por ejemplo, de matriz fenólica con otras sustancias o incluso matriz de carbono también. ¿Sí?
más o menos? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, muchas gracias. ¿Preguntas? Entonces, la maquinaria utilizada para este proceso se parece mucho, voy a tratar de compartir. Bueno, sus compañeros van a poner. Es que, a ver, voy a compartir una mía, ¿no? Dejen ver por aquí. Aquí está. Entonces, la maquinaria para este proceso se parece mucho a un torno. Bien, aquí ven ustedes su choc, su contrapunto, ven ustedes un carro que se desplaza longitudinalmente, como también lo tiene un torno para metales. Entonces se parece mucho a un torno para metales, sin embargo tiene un control de fresadora horizontal. ¿Por qué? Porque aquí lo importante no es controlar la velocidad de giro. O sea, cuando ustedes están fabricando una pieza en un torno, ya sea un torno numérico, o control numérico, o un torno convencional, ustedes seleccionan unas revoluciones por minuto y después seleccionan un avance, ¿no? Un avance para que el carro longitudinal justamente vaya avanzando. Pero ahí no es importante, digamos, la trayectoria, sino lo que son importantes son las velocidades. Pero en el caso del bobinado filamentario, esto es más parecido a fabricar engranes helicoidales. Ustedes saben que para fabricar un engrane helicoidal, por ejemplo, por un proceso de maquinado, una fresadora, hay fresadoras horizontales y tienen un accesorio que se llama el cabezal divisor, ¿no? Entonces, debe haber un movimiento coordinado, que de hecho se conecta caja con el que se mueve el cabezal divisor, una caja de engranes, a una salida de potencia mecánica que tiene justamente la mesa de una fresadora horizontal. Y entonces se genera un movimiento coordinado entre el giro del cabezal divisor y el avance de la mesa de la fresadora, justamente para lograr el ángulo, un ángulo específico, justamente para hacer los engranes helicoidales. Aquí lo que se tiene que cuidar es que se obtenga el ángulo de bobinado deseado. Y por lo tanto, aquí lo importante no es la velocidad angular, lo que es importante es la rotación del mandril coordinada con el avance del carro longitudinal. Entonces, es una maquinaria que tiene forma de torno, pero el control es un control de fresador horizontal, en donde el choc, lo que impulsa la rotación del mandril, pues es el cabezal divisor, y de hecho numéricamente se maneja en términos de unidades de cabezal divisor. Entonces, si ustedes recuerdan sus cursos de procesos de manufactura, el cabezal divisor tiene 40 unidades, ¿no?, de rotación. La rotación completa son 40 unidades, son puntos, eso tiene que ver con unos puntos del cabezal divisor. Y bueno, el avance longitudinal, eso sí está en unidades de distancia. Entonces, ese es el movimiento coordinado que se tiene que cuidar. Por eso, a pesar de que la máquina parece un torno, en realidad tiene un control de fresadora horizontal. ¿Sí se entiende? Sí, pero... Bien, entonces, ¿preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo ponen el primer hilo al mandril? Claro, ¿Lo hacen buena pregunta. manualmente o sí. cómo es eso? Sí, claro, ¿Desperdician manualmente. el hilo? Manualmente, claro. Acuérdate que, claro, hay dos vías, ¿no? La vía húmeda es cuando se impregna in situ, o sea, sobre la misma máquina, tiene manera de hacer la impregnación del hilo de refuerzo, el robbing, pasa por un baño de resina. Entonces, la fibra ya viene impregnada de resina. Entonces, eso hace que la fricción que tenga ese hilo impregnado sobre el mandril ya es bastante. Entonces, sí, debe haber unas vueltas en las que tú simplemente gires, ¿no?, y posteriormente ya pueda haber un avance. A ver, justamente tengo por aquí una
una diapositiva que lo explica. Entonces, mira, vas a fabricar una pieza cilíndrica, por ejemplo. Entonces, al principio tienes que enrollar y tu bobinado pues va a ser completamente circunferencial, justamente para que el inicio, o sea, al dar una vuelta, ya se cubra con otro robin que pasa encima y entonces generes la fuerza o la fricción suficiente para que no haya deslizamiento, ¿no? Enseguida, pues entonces tú lo que quieres es fabricar una pieza con un ángulo de bobinado relativamente constante, pero entonces para pasar de este bobinado circunferencial al ángulo de bobinado, pues tienes que haber un periodo de transición, una zona de transición, donde ya tienes, aquí ya, finalmente se logra alcanzar el ángulo de bobinado y posteriormente ya se puede hacer una zona útil, digamos, de la pieza, ¿no? Y después obviamente regresa, de tal manera que va a haber una zona aquí, que es la pieza útil, pero va a haber una zona aquí, un segmento que no te va a servir porque no puedes asegurar que tengas o que hayas alcanzado el ángulo correspondiente, ¿sí? Entonces, sí, claro, aquí empieza. Y esto se repite, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Ok, preguntas. Si de hecho el patrón, su compañera habló del patrón, justamente por esta cinemática se puede generar un patrón helicoidal, ¿sí? Miren, ahí va. Primero, para acá, en la zona útil, claro, va el filamento para allá. Y después viene el regreso, pero después hay un giro, y después va otra vez, y después regresa. Y así está el siguiente, y el otro. Entonces, por eso se va formando el patrón helicoidal. ¿Sí? ¿Dudas? El ángulo de bobinado, ¿de qué depende, profesor? ¿De las propiedades que nosotros deseamos Sí, obtener? tú diseñas la pieza y para el funcionamiento de esa pieza tú requieres un determinado ángulo. Entonces, la persona que va a fabricar, el ingeniero de procesos, que toma el dibujo de definición y dice, a ver, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces tiene que respetar justamente el ángulo de bobinado especificado y diseñar el proceso o establecer la programación de la maquinaria, de tal manera que se logre lo que está especificado ahí en ese dibujo de definición. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Dudas? ¿Dudas? Entonces, ¿se entendió más o menos el proceso? Ah, pero Profesor, yo faltaba tengo una duda. este tema también incluye el de deposición de fibra, el abobinado filamentario y deposición de fibra. Bueno, a ver, la pregunta, ¿cuál era? Ah, sí, tengo la duda si este proceso depende del tipo de refuerzo que se escoja. O sea, las propiedades mecánicas, sí Bueno, dependen de los como todo refuerzos. material compuesto, las propiedades mecánicas dependen de la matriz y del refuerzo. Claro. Pero eso, es decir, el diseñador lo especifica, claro. Obviamente para que las personas puedan diseñar correctamente, tienen que saber del proceso. O sea, no puede haber un ingeniero que se dedica a diseñar piezas que no sepa de procesos de fabricación. Eso es como, no, o sea, no hay lógica en eso. Entonces, normalmente, si ustedes van a ser buenos ingenieros, tienen que saber de procesos de manufactura. Entonces, tienen que saber esto para que ustedes vean las limitantes del proceso. Si ustedes están trabajando en empresa y esa empresa tiene una determinada maquinaria, pues entonces ustedes van a diseñar las piezas de tal manera que se puedan fabricar con esa maquinaria, que esa maquinaria pues tiene una determinada cinemática y obviamente eso ustedes lo consideran en el diseño, porque si no, imagínense que ustedes diseñan cualquier cosa y no saben de procesos, pues van a especificar cualquier cosa menos lo que se pueda fabricar. Entonces, por eso el diseño y la manufactura siempre van de la mano. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces,
Sí. ¿Sí responde a tu pregunta o Sí. no? Sí, profesor, gracias. Bien, Profe, entonces, entonces, ¿cómo es lo de posición de la fibra? sí, es que no prepararon eso, porque el tema era bobinado filamentario y deposición de fibra. Entonces, miren, ahorita ya el tiempo de la clase se terminó, pero yo estoy disponible, o sea, yo puedo continuar aquí, no sé ustedes. Por mí no hay problema. Bueno, pero el chiste es que la mayoría pueda, porque sí tenemos que ver, avanzar, bueno, lo más posible, pero no sé los otros. Oh, yo tengo profe, clase a las 3, así bueno, que aquí a las 3. sí, bueno, yo también. Bueno, y creo mi equipo es el siguiente que le toca, es el equipo 7. Con ¿El tema te tocó? pultrusión. ¿Cuál? Sí, el 7, el de Pultrusión, pultrusión. sí. Sí, Entonces nos hace falta ver exacto. el de deposición de fibra. Bueno, yo sí creo que puedo esperar a ver esa parte, pero no creo que me dé tiempo para exponer por mi otra Bueno, clase. ok, sí, no, tal vez el tema no, pero sí nos da tiempo ahorita de aquí a las 3. Ok, entonces vamos a dar esa parte porque es muy importante. Bien, deposición de fibra. Entonces es un proceso automatizado es evolución más bien, es para hacer lo más automatizado el proceso de moldeo en bolsa de vacío. Entonces, para ello se requiere de unas máquinas de control numérico que básicamente es como si fuera un cepillo, ¿no? Un cepillo de estos grandes en donde más bien lo que se mueve es la herramienta y no la mesa de trabajo. La mesa de trabajo pues permanece fija porque es donde va a ir el molde, justamente aquí. Lo que se quiere es justamente hacer, colocar el material compuesto sobre la superficie del molde para que después se pueda llevar a cabo el moldeo en bolsa de vacío. ¿Sí? Entonces, para eso, vean ustedes, requieren una máquina que, como les digo, parece un cepillo de estos grandes, que tiene varios grados de libertad. Aquí cuando menos ven un puente que corre en dirección axial, la mesa permanece fija, tienen aquí un marco, ¿sí? Este marco a su vez tiene rieles para que se desplace este otro carro, este carro transversal, se desplaza sobre este puente y además tienen un tercer grado de libertad que es esta columna. Esta columna se desplaza hacia arriba y hacia abajo. De tal manera que se puede posicionar prácticamente en cualquier punto de la mesa y arriba de la mesa, porque en realidad serían los 3 grados de libertad. Más, aparte, tienen una cabeza dispensadora. Esta cabeza puede en sí misma tener varios grados de libertad, sobre todo de rotación. ¿Sí? Pues acá a la derecha vemos una cabeza de esa naturaleza. ¿Sí? Entonces, normalmente, como está adaptado este proceso para piezas de alto desempeño estructural grandes, si estamos hablando de partes del fuselaje, estamos hablando de pieles del ala, del extra 2 o del intra 2. Entonces, son piezas relativamente grandes. ¿Sí? Entonces, se utilizan preimpregnados, básicamente. Entonces, el preimpregnado está en este rollo que se ve aquí, ¿sí? Y aquí es una banda de preimpregnado. Entonces, esta banda corre hasta este punto donde hay un rodillo, este que se ve aquí. Y aquí vienen las fibras de preimpregnado que se alinean todas y forman una banda que está aquí. Y este rodillo es el que va colocando la banda sobre el molde. Ahora, como se trabajan preimpregnados, recuerden ustedes que el preimpregnado es ya el refuerzo con resina, nada más que esa resina está ya sea en un estado vitroso no polimerizado o en una condición en la que todavía no se completa la reacción de polimerización. Entonces eso permite que si ustedes agregan calor
hay una fuente de calor que puede ser por radiación infrarroja o por aire, chorro de aire caliente, ¿sí? Entonces, este preimpregnado, la matriz que ya viene en el preimpregnado, digamos, alcanza un estado líquido, por ejemplo, localmente. Y entonces eso permite que este rodillo pueda hacer la compactación y se adhiera esta banda de preimpregnado sobre la superficie del molde. Y bueno, como está adaptado sobre una máquina de control numérico, que además en sí misma la cabeza puede tener varias rotaciones, entonces eso hace que las tiras de preimpregnado puedan ir abarcando en la orientación que se requiere y que cubran toda la superficie del molde, como se espera, cada capa, o sea, por capa. Primero una capa con la orientación correspondiente, colocando las bandas una al lado de la otra, ¿sí? Además, cuando terminan una trayectoria y que ya esté el límite de la zona donde tiene que haber el preimpregnado, tiene unas cuchillas que lo que permite es cortar el preimpregnado justamente para que se termine ahí, colocarse al lado de la siguiente, al lado de la cinta que acaban de colocar y poner la otra. ¿Sí? Más o menos se entiende. Entonces, esta es básicamente la idea de la deposición de fibra. Entonces, como ven ustedes aquí del lado izquierdo, está adaptado para piezas grandes. Y lo que se quiere es que, imagínense que no tuvieran esta máquina, tuvieran muchos operarios, colocando las diferentes tramos de preimpregnado, formando cada una de las capas, como va a quedar en la pieza. Entonces eso llevaría obviamente mucho tiempo y eso se ahorra justamente con esta maquinaria. Además, en el tendido manual, pues obviamente hay una desviación angular de la alineación de las fibras. Y obviamente esa desviación o esos errores de posicionamiento en los ángulos de la fibra se reducen con este tipo de maquinaria. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Entonces aquí tenemos pues una cabeza, ¿no? Sí, tenemos unos rodillos, vienen la alimentación del preimpregnado, pasa los rodillos y siempre hay un aporte de calor, que además esa misma cabeza tiene sus cuchillas justamente para cortar la banda cuando se llegue al término de la trayectoria. ¿Sí? Entonces, una combinación de deposición de fibra y de bobinado filamentario es, por ejemplo, cómo se hace el fuselaje del 787 o de la 350. Entonces, ustedes ven aquí, esto ya es, bueno, obviamente hay un mandril que está girando. En este caso, el carro, aquí unos rieles, incluso la máquina, está sobre el mismo piso de la instalación industrial, ¿no? Aquí tenemos el choc, tenemos el contrapunto, tenemos el carro longitudinal, el carro transversal, y aquí se tiene instalada una cabeza de deposición de fibra, de tal manera que se vayan depositando las bandas de fibra en la dirección adecuada y se cubra con el número de capas correspondientes con la orientación adecuada todo este segmento. Posteriormente, todos estos moldes se cubren justamente con todos los insumos ambientales, la película superficial, la película desmoldante perforada, la película absorbente, la película desmoldante no perforada y el fieltro de evacuación y sobre eso la bolsa de vacío. Y todo eso se mete al autoclave. Se lleva a cabo el proceso de polimerización. Entonces es justamente esa parte, lo que es la deposición de fibra. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Bien, ¿dudas? ¿No hay dudas?
Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos. Con ustedes tengo clase a las 9, ¿no? El día de hoy. Sí, profesor. Sí. Sí, profe. Entonces nos vemos a las 9 el día de hoy. ¿Sale? Sí, profe, hasta luego. Nos vemos, cuídense. Al rato. Hasta luego, profe. Al rato, profe.